Todo tuyo. Buenas tardes para todos, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Les gustó la clase de ayer o no? ¿Qué les pareció? Levantan todos el dedito. Por lo menos los que tienen la cámara abierta. Ahora tenemos la continuación entonces. Bueno, si alguien puede orar para comenzar. Oscar, ¿tenés ganas de orar? Ahí está, ahí abriste. Padre Dios a todos los hermanos. Oramos al Señor, Padre de la Gloria, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, y encomendamos a ti, Señor, esta clase, que bendigas a todos los hermanos, pastores, tus siervos, y también a la profesora que va a estar enseñándonos, Señor, estos temas tan importantes, Señor, para enriquecer el conocimiento, Señor, y para progresar, Señor amado, en tu obra, Dios amado, aplicar estos conocimientos, estas técnicas, Señor, en las necesidades, Señor, que vemos cada día, para tu gloria lo que hagamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, podemos poner el video cortito que traje para hoy. Bueno, esto es la capacidad de reproducirse. Transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida su independencia económica. La adolescencia es una transición en la que usualmente el joven cambia de grupo de pertenencia. Esto implica una dificultad para encontrar su ubicación social. Pasar de la familia a las regiones desconocidas en las que es muy importante su imagen física, sus relaciones sociales, el medio en el que se desarrolla y su situación económica. Adolescentes inseguros. El adolescente necesita como un nutrimiento básico sensibilidad ante sus propios problemas, saber que debe afrontarlos y que la solución depende de que sus decisiones sean las acertadas, ya que generalmente los considera carentes de importancia. Podría decirse que los adolescentes rebeldes no han superado el egocentrismo por no tener respuestas alternativas, capacidad de comprender. ¿Podés leer un poquito más lento? Piden. Sí. Las situaciones
desde otra perspectiva. Habilidad de empatizar. Poniéndose mentalmente en el punto de vista del otro. O capacidad para comprender las consecuencias de su propia conducta. Desarraigo y soledad. Esas dificultades para resolver sus propios problemas lleva al adolescente a una desvalorización de sí mismo y o de su familia y de su entorno. Que le hace sentirse desarraigado, aislado y con cierto sentimiento fatalista del destino. La inseguridad en los demás y en sí mismo lo lleva a una indiferencia afectiva. Como un intento de defenderse del daño que puede provocarle el fracaso en su relación con los demás. Que por compensación puede llevarle a una sobrevaloración de sí mismo. Comportamiento reactivo. Las dificultades
de pensamiento reflexivo, analítico, de búsqueda de alternativas, de causa-efecto, llevan al adolescente a un comportamiento reactivo. Donde el análisis de las consecuencias de su conducta o las posibilidades de respuesta alternativas están ausentes. Esto significa ausencia de resiliencia, este comportamiento. Continúo. Llevándole a conductas cuyas consecuencias no pueden ser otras que las de satisfacer sus propios deseos. Sin consideración hacia nada o hacia nadie. Acercándose cada vez más a romper las reglas, violar las normas, y finalmente transgredir la ley. Esta falta de reflexión también incide en la desvinculación de su entorno. ¿Qué le permitirá? ¿Qué le permitiría asumir su situación personal y le ayudaría a planificar su propio futuro? ¿Quiénes tienen hijos adolescentes?
¿Ven algunas de estas características en algunos de sus hijos? Es muy común en los hijos de todos. No quiere decir que los hijos de pastores o de hermanos en Cristo estén exentos de pasar por situaciones de rebeldía, de problemáticas antisociales, de drogas y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Verónica levantó la mano. Sí. Verónica, abrí el micrófono. Verónica. ¿Se arrepintió? Ahí estoy, no podía abrir el micrófono. Sí, tengo un hijo adolescente. Sí. Pero bueno, para mí es se ve mucho el fruto yo creo que en la adolescencia, cuando ¿qué es lo que hiciste? Desde niño, desde que nació, hacia la adolescencia. Si le pusiste el palito o no, y ahí es como que pegan ese estirón, como pega el estirón de cuerpo, Sí. también es como que se refleja todo lo que sembraste desde que nació hasta que, no sé, tiene 13, 14 años, digamos. Tal cual. Nada, eso quería decir. Bueno, muchas gracias. Es como lo que veíamos ayer, el acompañamiento y lo que uno forja en los niños cuando son pequeños, ¿no? Ese acompañamiento, el estar atentos y el brindarle todas las comodidades y las necesidades básicas, ¿no? Eso hace que se formen con más seguridad y tengan menos problemas en ser el día de mañana adultos resilientes. ¿Continúo o alguien más quiere aportar algo? Sí. No. ¿No? Ah, me Ahí parece levantaron la mano. Catalina tenía la manito levantada. Catalina. Sí. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, bien, bendiciones. buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo a mi hija que es preadolescente, tiene 8 años, 9, y ella, por ejemplo, está todo el tiempo acompañada, tanto por mi hija más grande, que tiene 21, y nosotros, bueno, o sea, ella es de papás separados. Y a veces, por ejemplo, anoche me identifiqué en varios puntos así, y en lo que usted dio la clase, ¿no? Y sinceramente no me gustaría que mi hija sea una adolescente o una niña resiliencia, ¿no? O sea, y bueno, digamos, no es que lucho, pero sí estoy constantemente ahí. No sé si o soy muy sobreprotectora o no sé si me explico. Sí. Lo que vimos ayer, de lo que se trata la resiliencia es de algo positivo, no de algo negativo. Es la capacidad de la persona de poder salir adelante cuando tiene algún conflicto o ha pasado por algún, como lo vimos en las clases anteriores, duelo, desastre natural, alguna desgracia, y es la capacidad para sobreponerse y sacar, digamos, fuerzas y ver el lado positivo de la situación y poder crecer con eso, ¿no? Con esa experiencia traumática. Eso es la resiliencia. Sí, bueno, ella en este caso, bueno, somos de padres separados, ¿no? Sí. Me parece que ahí encuentro digamos, las respuestas. Bien, y si ella, bueno, si ella está bien en este momento y ha podido pasar y sobrellevar eso, es que está contenida. Sí. Eso sí, forja sí. un carácter resiliente. Ah, bien. Para Bien. que ella crezca con esa entereza, ¿no? Sí. A pesar de su falta, de su carencia. Bueno, gracias, profe. No, por nada. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Yo también tengo un hijo adolescente.
es mi hijo de corazón, pero bueno, hace de los 3 años que lo conozco y él tiene hoy 15 años. Y bueno, estamos pasando por una etapa con él un poco complicada, ¿no? Pero no digamos de rebeldía, sino por unas cosas personales que también lo tocaron a él, ¿no? Y ayer él está volviendo a la escuela de a poco ahora, está yendo 2 horas por día, pero una de las compañeras, no era compañera, una amiga de la iglesia, le dice, a vos te van a probar por lástima, ¿no? Entonces, la verdad yo me había enojado y le mandé un mensaje al padre y que se haga cargo, ¿viste? Que se fije. Y después dije que no, lo borré el mensaje y yo le dije, mirá, le digo, acá, sabés que yo le iba a mandar un mensaje al papá, pero creo que vos te tenés que hacer cargo. Y una de las cosas que usted decía, que ellos se tienen que hacer, afrontar los problemas, ¿no? Y porque yo me di cuenta que si yo me metía, el día de mañana le pasa algo, tampoco hay que ser extremista, ¿no? Porque los extremos son malos, pero creo que algunas de las cosas como papá tenemos que dejar que ellos se hagan cargo, que aprendan a resolver, porque una de las cosas que después en el futuro, y lo veo en padres que hoy tienen su adolescente viviendo solo porque están estudiando, no saben resolver situaciones porque son muchas veces han cubierto demasiado los padres, muy sobreprotectores, y eso, el amor, eso no es eso amor. Muchas veces al momento no pasa nada, pero en un futuro lo hacemos como débiles, no saben cómo manejar sus problemas. Entonces yo le decía, vos habla con tu compañera, él tiene su psicóloga, y está hablando él es muy bueno, demasiado, y él se quiere enojar y no puede. Entonces yo le digo, mirá, yo no voy a hablar con el papá hasta que vos no hables con ella. Vos hablalo con tu psicóloga, porque también me di cuenta que yo me iba a meter en el medio del trabajo que está haciendo la psicóloga con él. Entonces una vez que vos hables con esta persona, ahí yo recién me voy a meter, le digo yo. Pero le digo, si no, yo te voy a hacer un mal. Y creo que una de las cosas como papá tenemos que enseñarle a nuestros hijos, más allá de ayudar en la casa y estas cosas, enseñarle también que ellos también tienen la capacidad, o también tienen la capacidad, no de resolver, o capaz tienen la capacidad de desarrollar esa habilidad de resolver los problemas, ¿no? Que le pasan, ¿no? Y a mi hijo, en este caso, capaz que en otro tiempo no pasaba nada, pero en este tiempo que está un poco muy vulnerable, no un poco, muy vulnerable emocionalmente, sí le hace mucho daño, ¿no? Entonces, está bien cuidarlo como príncipes, cuidarlo como princesas, pero también enseñarle esto, ¿no? A enfrentar los problemas, como usted decía recién, y también enseñarles que todo yo a veces enseño que en el reino de Dios uno requiere esfuerzo y sacrificio, ¿no? Y hoy creo que los adolescentes y los niños, esas cosas muchas veces en la casa, como papá nos olvidamos, ¿no? Damos todo, damos. Y creo que como papá tenemos que enseñarle la capacidad del esfuerzo y del sacrificio. Yo también soy hijo de padres separados a los 10 años, perdón que hable tanto, pero quería decir esto, ¿no? A los 15 años yo traté de quitarme la vida y no tuve contención, ¿no? Pero hoy yo hoy justo subí un estado de mi familia y yo puse, es gracia de Dios, ¿no? Porque o sea, no calificaba para nada. Pero hoy verme, yo no tenía una contención. Yo fui al psicólogo a los 15, 16 años recién. Mis padres se separaron a los 10. Pero bueno, Dios me guardó, pero también a los 10 años yo empecé a trabajar. Entonces, creo que el esfuerzo, el sacrificio, una de las cosas también como papá, también tenemos que enseñar a nuestros hijos que todo requiere un valor, que todo requiere un esfuerzo, y aún incluso en el reino de Dios, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y después yo voy a estar contigo, ¿no? Eso quería agregar, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es muy importante acompañar a los hijos y bueno, sí, muchos cometemos ese error de dar, ¿no? Pero eso es lo común y es lo común hoy en día también, darle al niño, darle y tapar sus carencias y tapar el tiempo que uno puede
brindarles con apoyo y contención, taparlo con bienes materiales, con cosas, toma, querés un teléfono, querés esto, con el otro, y eso hace que quede en el niño y en el adolescente después una sensación de vacío, ¿no? Porque no le estamos realmente acompañando en lo que él necesita. Es muy importante hablar, muy importante tener esa libertad de que el adolescente tenga la confianza para poder hablar, expresarse con sus padres, porque es donde va a encontrar la contención, no la va a encontrar en otro lado. Y si no, como usted dice, tiene que ir a un psicólogo pero qué mejor que tener la contención ya en la casa, ¿no? Bueno, por lo que veo, usted se volvió un resiliente en la vida, con todo lo que pasó. Así que lo ¿Se pudo puede decir? superar, Perdón. gracias a Dios, sí. Sí, siempre digo, la palabra gracia y misericordia tiene un valor muy importante en mi vida. Em, yo, em, yo agarré, elegí, me puse de novio con mi esposa, ya tenía su hijo, y bueno, agarré todo el combo, digo yo, y no lo solté, y no lo voy a soltar. Pero sí, y una de las cosas que yo estoy trabajando es el diálogo, ¿no? Algo que usted dijo recién. Y creo que muchas veces como papás queremos establecer un diálogo con nuestros hijos, y yo ahí, yo estoy trabajando mucho, pero ¿por qué? Porque en mi casa, donde yo me crié, en la estructura de casa donde yo vine, era con tan solo el papá trabajaba y la mamá estaba en la casa, o mi mamá tocó trabajar, salir a trabajar y Sí, darnos de comer, ¿no? Entonces no hubo un tiempo, o mi mamá actuó con la luz que tuvo, como pudo, ¿no? Y creo que como papá no podemos charlar con nuestros hijos porque a muchos, no digo a todos, pero a muchos le cuesta, o por lo menos a mí, le hablo de mí, nos cuesta porque nunca supe, digamos, el tema del charlar, de hablar, de cómo te fue en la escuela, entonces eso, digamos, yo me propuse este tiempo hablarlo, trabajarlo, más que nada con mi hijo, el adolescente, ¿no? Y creo que eso es importante, tener una contención en medio de la casa. Y bueno, y también, gracias a Dios, con mi esposa somos un buen equipo, porque yo atiendo más que nada al más chico, que lo conozco, o sea, es muy parecido a mí, y sé hasta su manera de pensar, actuamos de la misma manera. Y entonces nos ensamblamos ahí. Bueno, yo me ocupo del más chico, vos ocupate del más grande, pero también el rol de papá, que he aprendido esto, ¿no? La mamá es como la cobertura, el amor, ¿no? El papá también, pero por ahí el papá, el que castra, ¿no? El que, bueno, la mamá sí, vas a ser el abogado, todo, y bueno, el papá dice, bueno, pero tienes que estudiar, mira que son horas, entonces, y como bajarlo un poco a la tierra, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se propone algo, cuidar a los hijos, muchas veces en medio de la iglesia ah, atiende muchas cosas, pero o sea, muchas veces pierde el enfoque de la casa, ¿no? Y qué importante de tener una agenda y tener prioridades también, ¿no? ujú. Bueno, muchas gracias. Sí, hay un dicho por ahí que dice, a los hijos los perdemos dentro de la casa. Es fuerte, pero es cierto. Bueno, continúo la lectura. Factores de riesgo. Ausencia de figuras paterna y materna. Carencia de límites. Reglas o disciplina. Falta de supervisión, atención y escucha de los padres hacia el adolescente. Comunicación familiar
deficiente. Confusión de valores. Violencia familiar. Falta de empatía con los demás. Bajo desempeño escolar. Ausentismo escolar. Deserción escolar. Falta de proyecto de vida. Dificultad para trazar y lograr metas. Incapacidad de mostrar afecto. Aislamiento. ¿Alguien me despierta al hermano Adrián? Viste, yo no te lo dije. Depresión. Desesperanza. Malas compañías. Amigos que presionan para romper las reglas. Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia en una persona o un grupo de personas que se asocia a un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso delictivo. O en el caso de los estudiantes de secundaria, que aún son menores de edad, de conductas infractoras. Les aclaro una cosa antes de continuar. Esto no es un dictado, porque yo escucho, o veo los mensajes que me dicen más despacio. Por ahí sí, voy más despacio, pero al no ser un dictado, no voy a ir tan despacio. Sino
pasa recién que el hermano Adrián se me duerme, o, o no se entiende muy, o no se entiende muy bien digamos, el concepto de todo esto que estoy leyendo, ¿no? Así que tomar apuntes es tomar al vuelo. Así que, bueno, no voy a ir voy a tratar de ir lo más lento posible, pero tampoco puedo, ¿se entiende? Osvaldo tiene la mano levantada. Sí. Osvaldo. ¿No podría pasar un PDF con todo lo que está usted leyendo? Está el video, hermano, está el video y de ahí pueden, o sea, yo sé que por ahí no me van a bancar mucho, pero aunque sea con el audio, ¿no? Y ahí pueden sacarlos, digamos, pueden escribirlo todo. Es muy bueno ejercitarse en escritura, es muy bueno. Mantiene fresquito. Así que, bueno, continúo, si no, no llego. Estos factores de riesgo biológicos, ambientales, de comportamiento, socioculturales, económicos, pueden irse acumulando y aumentar el efecto que un solo factor de riesgo puede provocar. La mayoría de los factores de riesgo se relacionan con las conductas y el medio en el que se desarrollan. Las personas y el estilo de vida, la forma en que sus actitudes y sus comportamientos tienden ya sea a exponerse a peligros o al autocuidado. Los factores de riesgo pueden originarse en diversos ámbitos sociales. A. Ambiente familiar. La importancia de la familia es asignado dentro del periodo de vida por profundos cambios que se producen a nivel físico, psicológico y social. Que colocan
al adolescente en situaciones de riesgo y cuya importancia radica en el logro de su identidad personal, su autonomía, el establecimiento de un proyecto de vida y en la adquisición de competencias que le permitan insertarse en el mundo adulto adecuadamente. Ante los cambios que la confrontan con el adolescente, la familia determinará que surjan o superen conflictos. La familia es el primer elemento sociabilizador en cuyo interior se educa y se forma al individuo, cuya funcionalidad va a permitir que sus miembros sean personas autónomas. Determinante en la aparición y mantenimiento de distintos problemas en los adolescentes. Por ello, es que las familias en las que los padres son bebedores o adictos, en las formas, en la figura paterna está ausente, en la que la figura paterna está ausente, y emocionalmente distante del hijo, donde existe la presencia de una madre en extremo permisiva y que no impone límites de conducta o reglas, donde no existe organización familiar ni calidad en la relación entre padres e hijos. Pastor, ¿me cierra la puerta, por favor? Gracias. Constituyen una fuente constante de riesgos, ya que los hijos adoptan generalmente
la conducta de los padres. ¿Se dan cuenta? Lo que hablamos ayer también. B. Amistades y pertenencia a grupos antisociales. Conversar con sus pares, intercambiar opiniones, dudas, revelar sentimientos, son asuntos en extremo importantes para todos los adolescentes. Ser aceptado incondicionalmente es crucial para los jóvenes. A veces, en la búsqueda de la pertenencia y la aceptación, se unen a grupos que no necesariamente comparten la misma educación ni valores del joven, sino que buscan transgredir reglas por el solo hecho de poder hacerlo. Los grupos antisociales ofrecen generalmente a los adolescentes esta experiencia, lo que implica el poder, tanto para bien como para mal, que estos grupos ejercen sobre él. Pues generalmente están conformados por jóvenes con los mismos problemas o hasta de mayor magnitud. ¿Terminamos acá por hoy? Si alguien quiere preguntar algo o decir algo sobre el tema. Continuamos mañana con esto, si no, pues ya se nos fue el tiempo. Bueno, nadie, ¿Nadie? nadie, Bueno, nadie quiere hacer una pregunta ni nada de eso. ok. Entonces terminamos acá. Lo voy a anotar porque si no mañana por ahí me olvido. No sabe dónde empezar. Salgo al siguiente tema. No, pero acá falta todavía bastante, así que bueno. Bueno, entonces, ¿qué les pareció la clase? Aunque sea eso, díganme, por favor. Y todos levantan el dedito. Bien. Buenas Vamos. noches, profe. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Ayer no pudimos estar, pero bueno, lo escuchamos, así que Ah, bien, bien. el tema. Tenemos 2 hijos adolescentes y ya una adulta. Y bueno,
nos sirve muchísimo todo lo que está dando. Nos sentimos muy identificados porque con cada uno es algo distinto, y tratar de ver esas situaciones es muy importante. Como hablaban los hermanos, el tema de la mayoría de los chicos que son de padres separados. Yo también tengo mis 3 hijos de padre separado, tengo segundo matrimonio, y la más chica, por ejemplo, primero me preocupaba mucho porque el papá le negó a Eda directamente en la cara. Y eso fue como que la cruz para Eda, digamos, en palabras simples. No lo reconoce, no quiere hablar con él, no quiere saber nada. Y mi esposo, mi segundo matrimonio, fue el que le crió, porque desde bebé fue el tema. Entonces fue un proceso muy difícil para ella hasta ahora. Y bueno, y a veces es un poco de miedo también el tema de tocarle el tema sobre el papá, porque ella dice, yo no tengo papá, mi papá es él. Entonces es difícil también decirle, no, tenés tu papá, y que entienda que el papá es el papá, a pesar de los problemas o de haberle negado, o de haberle lastimado de esa forma, aprender a perdonar, más que nada, ¿no? Sí. Gabriela, paro la grabación porque están contando cosas muy personales, entonces tengo que... Dale. ¿Sí? Dale.